Muy bien. Yo creo que es clave que lo diga así de frente porque me parece que muchas veces tratamos estos temas electorales como si no fueran importantes y como si no fueran necesarios y como si no fueran parte de lo que es un proyecto político también. Y creo que también hay que decirlo en términos también de relevos y de que más allá de las personas, pues lo importante es el proyecto y los cargos y que es importante que haya esa rotación. Pero yo quiero volver a algo que su merced decía ahorita y era lo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque algo que ha demostrado también que se esté ocupando el gobierno es que hay muchas instituciones del Estado que son claves, que al mismo tiempo están capturadas por estas élites y por élites tecnocráticas. Entonces vale la pena explicarle a la gente por qué es tan importante la Comisión de Regulación de Energía y Gas y cómo ha estado capturada pues por intereses privados. Pues yo empezaría diciendo que esto es un éxito, que la gente ahora tenga debates sobre energía. Yo que estudié esto, soy ingeniero eléctrico, me he dedicado a temas de transición energética, me hace feliz que estas discusiones se estén dando, que la gente esté hablando de estos temas y que ahora la gente sepa qué es la CREC, incluso que se pregunte qué es la CREC, porque antes eran temas vedados y donde no, nadie sabía para qué servía y de qué se trataba. Y entonces nos encontramos cuando llegamos al ejercicio de gobernar con unas instancias en donde hay capturas institucionales. Entonces, la comisión es importante porque, como su nombre lo indica, regula la energía y el gas en Colombia. Es decir, pone las reglas del juego para que se pueda desarrollar el marco normativo, pone las reglas del juego para el mercado de energía y gas, y en ese sentido, pues es fundamental que esa regulación esté a favor de un mecanismo democrático que garantice la competencia, que garantice tarifas justas. Ahí es donde se toman las decisiones para que eso sea realmente así. ¿Qué ha pasado? No ocurre solo en Colombia, ocurre en las comisiones de regulación de todo, en todo el mundo, y es que el mercado, que son intereses, las empresas, como es normal, buscan ganancias. Lo que está mal es que ya esas ganancias o para obtener esas ganancias lleguen a temas abusivos o que se salgan de factores de competencia. Pero lo que pasa es que el mercado muchas veces intenta capturar a esa regulación para que le sea beneficiosa. Y entonces durante mucho tiempo lo que ha pasado es que capturan la Comisión de Energía y Gas, nombran a comisionados que son amigos suyos, de tal manera que las reglas que sacan sean favorables para las empresas, para ciertos monopolios, para ciertos conglomerados. Y por eso ha sido importante buscar gente que conforme la Comisión de Regulación, que no represente ninguno de esos intereses, sino que pueda representar intereses ciudadanos, por ejemplo, los intereses de los usuarios. Y nos encontramos ahí con un obstáculo, y es que para ser comisionado de la CREC se necesitan 6 años de experiencia en un cargo directivo del sector energía. ¿Y dónde se obtiene un cargo de sector energía? Pues únicamente o en un gobierno o en una empresa. Y eso entonces nos convierte en las puertas giratorias. Y no hay posibilidad, no han validado, por ejemplo, que un profesor, incluso yo lo decía en algunas entrevistas, alguien que ha trabajado, porque me pasó, en una comisión de regulación de otro país, un profesional con doctorado colombiano que ha estado en otros países, no tiene validez su experiencia en Colombia. Son cosas que tenemos que ir cambiando para que realmente eso que se llama experto, experta, tiene que irse transformando. Es experto, experta, ¿para qué? ¿Cómo? Un profesor, un experto, experta, ¿cómo se mide esa experticia? Y ahí es importante, entonces, eso es un caso para demostrar cómo el Estado ha estado capturado por esas tecnocracias y por esas puertas giratorias en donde los que ocupan los cargos son los mismos. Son viceministros y después van a la CREC y de la CREC van a ser viceministros y de la viceministros van a la empresa privada, en fin. Esos son intereses que hay que Entonces voy No, yo. cuidar. dale, Chamel. Ecopetrol, yo creo que es importante hablar de Ecopetrol, ¿sí? Porque también lo que se ha dicho en estos últimos tiempos es que este gobierno progresista se cagó la empresa, se cagó la joya de la corona, que todo terrible con Ecopetrol, que va de mal en peor y vale la pena explicar qué se hizo con Ecopetrol en este tiempo y cuáles son las proyecciones para Ecopetrol en los próximos años.
Yo, es un tema fundamental, pero yo empezaría para hablar de Ecopetrol diciendo que esa misma gente que hoy se rasga las vestiduras por Ecopetrol fueron los mismos sectores y con nombre propio de esos sectores políticos, el uribismo que gobernó los últimos 20 años en nuestro país, fue el proyecto político que intentó regalar, vender, privatizar Ecopetrol, pero ahora han convertido la discusión de Ecopetrol como, mejor dicho, la defensa de la soberanía nacional, cuando fueron ellos los que propusieron su privatización en muchos momentos y fueron los trabajadores. Fue la Unión Sindical Obrera la que defendió Ecopetrol. De hecho, hay despidos masivos que se dieron a cabo en esos gobiernos y en esos momentos cuando la gente, los trabajadores salieron a defender Ecopetrol. Entonces, que no se vengan a rasgar las vestiduras ahora que estamos en un proceso de transformación de Ecopetrol para fortalecerla. ¿Qué se ha hecho entonces con Ecopetrol? Primero, Ecopetrol sigue administrando los hidrocarburos y es la principal empresa del país. Ha tenido enormes ganancias y le ha entregado al país dividendos importantes durante este gobierno. Hemos logrado darle sostenibilidad, pero sobre todo ir dando el salto. Y es que Ecopetrol se convierta también en una empresa líder de la transición energética, que Ecopetrol no solo sea una empresa petrolera, sino sea una empresa energética. Y aquí algunos dicen, no, pero es que eso es descabellado. Pues yo les cuento que en nuestra última visita, el último viaje que tuve con el presidente en Qatar, Qatar es como el tercer país con mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Y Qatar cambió su nombre de empresa, ya no es Qatar Petroleum, sino Qatar Energy. Los países con mayores reservas, los países que entienden que es necesario ir dando la transición, están convirtiendo sus empresas en empresas energéticas y están entonces incursionando en energías limpias, en energía eólica, en geotermia, y ese es el camino que hemos trazado para Ecopetrol en Colombia. Hoy Ecopetrol está haciendo proyectos geotérmicos. 3 autorizaciones dimos desde el ministerio para que Ecopetrol avance en ese terreno. Ecopetrol está construyendo, ya han instalado, inaugurado granjas solares en sus refinerías, en sus campos y está incursionando muy rápidamente en estos días. Yo creo que se van a dar muy buenas noticias sobre los proyectos que va a desarrollar Ecopetrol en el país para que dé el salto haciendo una gestión de los hidrocarburos, pero siendo líder de la transición energética sin perder su tarea de sostenibilidad financiera, de recursos para el país, pero sí dando el paso, porque como lo decías tú hace un momento, pues Colombia no es un país petrolero, Colombia depende del petróleo y tenemos que ir dando ese paso porque de lo contrario, Con las nos vamos. superintendencias también pasa algo similar que de lo que hablábamos ahorita con la CREC, y es que superintendentes de salud antes eran directivos del gremio de las EPS y viceversa, y con las otras superintendencias pasan cosas similares. Y lo digo porque con este tema del gas creo que es importante también explicarle a la gente que uno de los actores dominantes del mercado es precisamente Sarmiento Angulo, que es dueño pues de un porcentaje importante del mercado de gas natural en Colombia. Pero yo le quería preguntar a Camacho sobre la transmisión de energía, porque ahorita, o bueno, en los últimos meses, de vez en cuando ha terminado en la opinión pública una discusión, sobre todo que ha impulsado el gobierno distrital de Bogotá, de que el gobierno nacional ha querido evitar que se abran nuevas líneas de transmisión de energía para la ciudad, que lo que entiendo es que tiene que ver con una serie de consultas que se tienen que hacer con algunas comunidades. Pero usted cómo encontró el tema de transmisión de energía en el país y pues cuáles son los planes del gobierno en ese sentido. Pues yo realmente encontré la transmisión del país retrasada, con muchos planes. La unidad de planeación minero-energética es como el cerebro de la energía en el país, tanto de la generación como de la transmisión, para que la gente tenga una idea, quienes nos están escuchando y no, o nos están viendo y no tienen mucho conocimiento sobre estos temas. La generación es donde se produce la energía y la transmisión son las autopistas por donde se entrega y viaja esa energía. Para hacer la transición energética necesitamos mejores autopistas para que esa energía pueda viajar y entregarse en los sitios que se requiere. Esos son líneas de transmisión y en el país había un retraso de varios planes que se tenían que expedir, pero también una concepción
distinta de cómo hacer esa transmisión. Nosotros desde la unidad de planeación mineroenergética se lanzó desde la entidad con el ingeniero Adrián, se lanzó la misión transmisión para desatrasar, modernizar todas esas líneas de transmisión y garantizar que muchos de esos proyectos salieran adelante. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, esas líneas de transmisión que llegan a Bogotá tienen retrasos de 10, 12 y hasta 14 años. Así que no son temas que correspondan a una mala gestión de este gobierno, sino son problemas acumulados que nos encontramos, que por supuesto nos corresponde resolver, pero que ahí se adelantó un plan de trabajo para irlas resolviendo. Problemas de licencias ambientales, muchos problemas de licenciamiento social por una mala aproximación, por errores que se cometieron del pasado y que se fueron acumulando, pero en definitiva el país necesita modernizarse en líneas de transmisión y es parte del plan que dejamos, una misión en donde, por ejemplo, el Caribe tenía un especial énfasis de casi 14 proyectos de transmisión, 9 fueron para el Caribe y otros proyectos de transmisión, por ejemplo, la primera vez que el Sistema Interconectado Nacional llega al Pacífico a una subestación en Quibdó, una subestación en el Chocó, porque la transmisión del país no llegaba a ciertos lugares y es esa concepción centralizada de la transmisión. Así que nosotros dimos unos pasos, avanzamos y una línea muy importante, muy especial que va a ser determinante para lo que viene en los próximos meses, años, es la línea colectora, que es la que trae la energía eólica, la energía solar desde La Guajira. Y ahí dejamos un reto muy, muy grande que era involucrar al pueblo guayú, un pueblo guayú que no puede ser cierto una transición justa si la gente ve pasar por encima de su cabeza cables, pero no tiene energía. Y por eso nosotros dejamos en La Guajira más de 150 comunidades energéticas para el pueblo guayú, para que sean también beneficiarios de esa energía que vamos a traer de ese enorme potencial que significa La Guajira para el país. Bueno, yo le prometí a Camacho que esto iba a ser una entrevista de 1 hora, entonces yo quiero cerrar con una pregunta y tiene que ver con que a mí me parece que muchas veces es muy difícil explicarle a la gente, a las mayorías, porque la transición energética es un punto angular de cualquier proyecto progresista. ¿Sí? A mí me da la impresión de que mucha gente lo lee como un tema de hippies y ambientalistas fanáticos y digamos que las experiencias, no sé, por lo menos latinoamericanas, han llevado también a que la gente lea pues estas transiciones como negar los hidrocarburos o por lo menos también pues esa es también la propaganda contra esta clase de iniciativas. ¿Cómo le explica uno a las personas, a la gente en la calle, por qué es importante y clave la transición energética y por qué eso no va a significar pues una crisis económica, una crisis social, porque eso es importante en clave de país y porque es importante para ellos en sus casas, ¿sí? En sus vidas y en sus familias. Yo diría que la transición energética justa es una oportunidad para todo el mundo. Una oportunidad para el señor, la señora de la tienda, para el usuario, el vecino, la vecina, el ciudadano, que puede hoy, a través de la energía limpia, reducir los costos de su energía, tener unas tarifas más eficientes, más justas, usar tecnología que ya hay en el mundo para aprovecharla, gestionarla, y eso es lo que llamamos comunidades energéticas. La transición energética le puede ayudar en su bolsillo a través de paneles solares a que baje su tarifa de energía. Eso es una oportunidad que tiene la gente. Ahora, es una oportunidad para el país, porque la transición energética ya está ocurriendo. Y si nosotros llegamos tarde a esa carrera, vamos a estar en dificultades y vamos a tener hacia el futuro, se nos van a cerrar ventanas. Hoy estamos, la transición energética es una ventana de oportunidad. Si nosotros actuamos rápidamente, podemos jugar un papel importante. Y Colombia tiene todo para aprovechar esa oportunidad. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, tenemos hidrocarburos mientras dura la transición. Así que para Colombia esta es una enorme oportunidad de subirse rápidamente en el tren de la transición energética, de hacerlo coherentemente y una transición que no pase por encima de nadie,
que sea una transición que respete los territorios, que sea una transición que dialogue con la gente, donde la gente pueda participar y que sea lo que hemos llamado una transición justa, una transición progresista, porque pueden haber diferentes visiones de la transición. Una transición a las malas, una transición donde se privilegia el mercado y se olvidan de la gente, y por eso nuestra política ha sido una transición justa, planeada, organizada, eficiente y que le sirva al país para esa ventana de oportunidad aprovecharla al máximo.